Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos con Mauro Andino, experto electoral, para plantearle una duda que todavía queda latente y en América Latina quizás no se conoce del todo, Mauro, y tiene que ver con que sobre los 4 consejeros de los 5 que conforman el Consejo Nacional Electoral pesa una amenaza, un indicio de destitución. ¿Esto crees que se pueda consagrar, considerar antes del 7 de febrero o se hará después en función de lo que hagan a favor o en contra de un candidato o una candidatura? Me parece, Orlando, que esto no va a terminar de materializarse si es que se ratifica la sentencia en segunda y definitiva instancia por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y digo, creo que no se va a materializar porque recién el pasado fin de semana me parece que terminaron de resolverse varias excusas, recusaciones que fueron justamente tratadas, abordadas y resueltas por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Varios jueces habían sido recusados por una de las partes procesales, en concreto por parte de los consejeros destituidos en primera instancia. Alguno también me parece que se había excusado. El Código de la Democracia y sobre todo el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral te permite esto, ahí establece varias causales por las cuales se puede recusar o excusar a un juez. Y evidentemente cuando esto se está tramitando se suspenden los plazos señalados para resolver tú la causa que abocaste conocimiento. Dicho esto, recién a partir de ese momento correrá los 10 días que existe en segunda instancia para que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratifique el contenido de la sentencia del juez de primera instancia, del juez Ángel Torres, o pueda modificar el contenido de esa sentencia o pueda revocar ese fallo de primera instancia. Puede suceder ahí varias cosas, que se ratifique integralmente el contenido de esa sentencia y que se les destituya, se les establezca la multa pecuniaria y la suspensión de los derechos de participación política por 4 años. Puede suceder que se modifique parcialmente el contenido de esa sentencia y solo les impongan una multa, sea una sanción más suave y no se les destituya. O puede ser que incluso hasta les absuelvan, por llamarlo de alguna manera, y digan, no, el contenido de la sentencia de primera instancia adolecía de todo sustento jurídico, no se cometió ninguna infracción electoral y los señores no pueden ser sancionados de ninguna manera. Todo eso habrá que esperar, pero yo creo que será después de la primera vuelta, después del 7 de febrero. Claro que sí, pero entonces ahora entremos en el otro elemento que también preocupa, porque por ejemplo no se llegó a imprimir a tiempo las papeletas para elegir a los representantes al Parlamento andino y obviamente se están imprimiendo este fin de semana, ahora quizás estarán en ese trámite, pero eso no alcanza, por ejemplo, para que se envíe al exterior y esto de alguna u otra manera también anula un derecho, es decir, tengo derecho a elegir a mis representantes en el Parlamento andino en casos, por ejemplo, de América Latina y Estados Unidos que de alguna u otra manera también deciden sobre este tema. ¿Esto no está concitando también preocupación sobre la calidad del ejercicio de autoridad del Consejo Nacional Electoral? Esta es otra raya más al tigre, igual por absoluta responsabilidad, mediocridad, incompetencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué nos vemos abocados en este hecho? Porque en un momento determinado no les dio la gana de cumplir el contenido de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y como desacataron esa sentencia, nos vimos empujados a una serie de recursos, a una serie de procesos que alargaron, que dilataron el tema y que no permitían imprimir a tiempo las papeletas para parlamentarios andinos. Ahora dijeron que el día de ayer, para ser más precisos, ya al fin se iban a imprimir. Asumo yo que el Instituto Geográfico Militar acelerará la máquina, intentará imprimir las papeletas hasta mediados de esta semana para poder remitir los kits electorales a todos los recintos electorales de nuestro país. Y la gente tiene que saber que no es tan fácil como uno pensaría, es decir, que todos los recintos son absolutamente accesibles y cercanos. No, hay recintos electorales por la propia geografía de nuestro país, principalmente en la Amazonía, que son bastante difíciles de llegar, de acceder, y que eso genera muchos problemas en términos logísticos, operativos. Consecuentemente, es complicada la tarea. Probablemente aquí a nivel del país
logren llegar a la gran mayoría de recintos electorales y entregar los kits para que puedan ser implementados en las distintas juntas receptoras del voto. Pero a nivel del exterior, por ejemplo, esto humanamente va a ser imposible, porque hay países donde solo el traslado llega o toma por lo menos 4 o 5 días en promedio. Consecuentemente, hasta que se trasladen a los consulados, hasta que se puedan sacar los kits electorales, va a ser muy complejo y en el exterior va a ser humanamente, creo yo, imposible de que se pueda ejercer el derecho al sufragio. Ahora bien, causal de nulidad de una votación o de una elección, según el artículo 148 del Código de la Democracia, es que en el numeral 1 está señalado esta norma que no se lleve a cabo la elección en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto. Sí, consecuentemente, creo yo que esto no se va a materializar y hay que mantener la calma porque a eso también jugaban, me parece a mí, autoinducirse a la nulidad no solo de la elección de esta dignidad, sino probablemente, como ya algunos perversamente estaban diciendo, como no se va a votar el 7 de febrero parlamentarios andinos, entonces es causal de nulidad como señala la otra disposición del Código de la Democracia, el 143 numeral 1, aparte del 148. Entonces ya estaban diciendo, como no se va a votar el 7 de febrero y se va a votar en la segunda vuelta, demandemos la nulidad de toda la elección. Más bien no hay que darles malas ideas, no hay mal que por bien no venga, mejor que vayamos a elegir el domingo 7 de febrero y así no se les da chance para que denuncien o demanden la nulidad porque se ha votado en una fecha diferente lo de parlamentarios andinos. Claro, y además a eso se acota algo que es sorprendente. A algunos ya no nos sorprende, obviamente, pero para la opinión pública en general sí sorprende que a última hora, en última semana, aparezcan reportajes, por ejemplo, de la revista Semana, donde supuestamente, bajo su interpretación, la campaña electoral de Andrés Arauz habría recibido $80,000 del Ejército de Liberación Nacional. Tomando en cuenta una consideración para nuestra audiencia en particular, que esas computadoras fueron incautadas en octubre del año 2020. No había candidato, no tenían la seguridad incluso de que el binomio de la Revolución Ciudadana participaría en elecciones, porque todo lo que ya has comentado también, Mauro. Te hago este señalamiento para preguntarte hasta dónde, por ejemplo, esto que se denuncia, entre comillas, en la revista Semana podría abrir un proceso y con eso también generar lo que ya pasó desde el año 2006, que había financiamiento de las FARC, del narcotráfico, por parte de, para, digamos, la candidatura de la Revolución Ciudadana. Mira, Orlando, es muy valiosa tu interrogante y valga el momento para señalarlo. Esta es otra estrategia que están utilizando como ventana que les permita tener abierta una posibilidad en caso de que pierda el candidato de ellos y gane Andrés Arauz. Te había dicho yo que este proceso que inicia Luis Verde Soto mediante esta denuncia espuria, descabellada ante el Tribunal Contencioso Electoral, permitiría tener una especie de espada de Damocles que pendería sobre la cabeza de Andrés Arauz en caso de que gane, gestionar ellos políticamente, diría yo, no jurídicamente, sino políticamente, para que sea sancionado por el cometimiento de la infracción electoral y se le suspenda los derechos políticos. Y en caso de haber ganado, que no pueda ejercer el cargo, ¿verdad? Esto otro que tú me planteas es una segunda posibilidad que ellos manejan. En las reformas de febrero del año pasado, que se incorporaron al Código de la Democracia en la Asamblea Nacional, ahí justamente se incluyó una disposición que señala que en caso de comprobarse que una organización política o una candidatura ha recibido financiamiento supuestamente irregular, como del tipo que acaban de denunciar coincidencialmente a unos días de llevarse a cabo el comicio electoral, esa candidatura, si gana el cargo de representación popular, automáticamente lo perderá, producto justamente de esta disposición que se incorporó en el Código de la Democracia. Entonces, me parece a mí, y esta es la segunda hipótesis que tengo, que van a jugar con este escenario. Gana Arauz y Carlos Rabascal, entonces activamos este tema para igual abrir un expediente ante el Tribunal Contencioso Electoral, no solo de forma paralela, igual ante la Fiscalía y ante los otros órganos de control que pudieran intervenir, pero básicamente en términos electorales para intentar, disque, descubrir este financiamiento irregular y si es que llega a existir una sentencia favorable en lo posterior, que el cargo de elección popular
se eche abajo y pues evidentemente no puedan ejercer la presidencia y vicepresidencia de la República ni Andrés Arauz ni Carlos Rabascal. Claro que sí, muy a tono lo que estamos señalando, Mauro, con respecto al tema. Y uno último para cerrar esta entrevista y agradecerte de paso también, Mauro, tiene que ver con que el domingo hay algunas dificultades, dicen algunas autoridades, con respecto a la misma realización. Han puesto un horario para que los que tienen una cédula par voten en la mañana, los de impar en la tarde. Esto no elimina la posibilidad de que se pueda votar independientemente del número de la cédula. Pero también es el tema del conteo. ¿Hasta dónde están garantizadas las condiciones como para que no se repita lo ocurrido en el año 2017, donde una encuestadora salió a proclamar prácticamente presidente de la República al señor Guillermo Lasso? Inmediatamente canales de televisión aliados al señor Guillermo Lasso lo consagraron como tal y después se vino el desbarajuste total cuando veíamos en las calles a la gente pidiendo, a la gente pagada por estos grupos pidiendo que se designe ya de presidente a Guillermo Lasso. ¿Se podría repetir eso? ¿Hay condiciones para que no ocurra esto? ¿De qué manera podemos avisorar lo que pueda pasar el día domingo con el resultado a las 5 de la tarde después de que se cierren las urnas? Tú sabes, Orlando, que aquí existe, al ser un proceso de carácter electoral y al ser una cuestión política, existe una disputa de relatos y de narrativas. Y no vamos a estar exentos de eso y mucho más en ese instante. Créeme que a mí en lo personal, como ciudadano, como profesional del derecho, sí me asusta, sí me preocupa muchísimo lo que va a ocurrir a partir de las 5 de la tarde. Porque, por supuesto, desde varios medios de comunicación hegemónicos, desde el propio Consejo Nacional Electoral y desde propios actores incluso de la sociedad civil vinculados incluso con algunos sectores de la academia, porque todo eso está engarzado ahí. No me sorprendería que quieran posicionar un relato, una narrativa discursiva de un triunfo desde la perspectiva de ellos, pero que no esté sacramentado ni que esté verificado en el papel, es decir, en el conteo real de las papeletas y en el conteo que se haga sobre el contenido real de las urnas. Ante eso hay que estar absolutamente vigilantes y hay que aprovechar todos los espacios de los medios de comunicación alternativos, de los medios de comunicación digitales, de los medios de comunicación que no sean hegemónicos y que no le están haciendo el juego al poder. ¿Para qué? Para transparentar justamente el resultado que se dé en las urnas. Y por supuesto, para eso es muy importante el control electoral que puedan hacer cada una de las organizaciones políticas, porque finalmente esto no se trata solo de UNES, solo del señor Lazo, no, no, se trata del sistema democrático y ojalá las demás organizaciones políticas. Aquí yo hago una exhortación pública. Creo que aquí todas las organizaciones políticas, todos los candidatos y candidatas deberían estar vigilantes de que gane quien gane, se respeten esos resultados. No está en juego el nombre de Andrés Arauz o de Carlos Rabascal, no olvidémonos de nombres y apellidos o de etiquetas políticas. Aquí está en juego la vigencia del régimen democrático. Ya intentó el régimen en su momento desmovilizar al electorado, cuando habíamos mencionado que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló pues, que ya no iba a ser obligatorio el voto para desmovilizar al electorado. Después una segunda táctica que intentaron, que no les iban a hacer las pruebas rápidas a los miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Para qué? Para meter el miedo. Tú sabes estas terapias de shock político que utilizan. Meten el miedo, ¿para qué? Para que los miembros de las juntas no se instalen y generar el caos. Después salieron a desmentir, dijeron que sí les van a hacer las pruebas rápidas. Es decir, una serie de condicionamientos para intentar moldear la opinión pública y propiciar el caos en el propio proceso electoral. Hay que estar vigilantes y que se respete la decisión de los ciudadanos del próximo 7 de febrero. Y una última cosa que acoto a tu análisis y a tu numeración de estas barbaridades que han ocurrido es que prohíben la participación de los medios digitales en el proceso electoral directamente en el Consejo Nacional Electoral, lo cual es una censura contra la prensa que además sabemos que en los medios digitales, dadas las condiciones de la pandemia, se ha expresado la mayor parte de la opinión pública en este país. Te agradezco mucho, Mauro. Un abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Gracias a ti, Orlando, y siempre a las órdenes. Un abrazo. Gracias a Mauro Andino, experto electoral, a propósito de lo que ya en el Ecuador es un momento interesante, tenso y además con la mayor atracción posible de parte de la prensa internacional. En estos momentos se encuentra en este país gran parte de la prensa extranjera pendiente de lo que ocurra en las elecciones de este país el próximo domingo 7 de febrero. Obviamente la atención es grande porque quizás después de Argentina, después de Bolivia, después de lo ocurrido en Chile, Ecuador sería también el otro país que se desplaza, que se abre, se hace un paso a costado del programa neoliberal
proponiendo desde la votación popular otro modelo para este país y para esta sociedad. De eso estaremos pendientes, por supuesto, aquí en Telesur, a través de la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.